Si tienen Biblia y quieren abrir, vamos a estar hoy solo en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Y si no, yo voy a proyectar ahí, así ustedes también pueden leer el versículo conmigo. Deben ya haber escuchado esa historia, porque es muy conocida y hoy vamos a tratar de extraer de esa historia algunos principios y algunas verdades que se pueden aplicar a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, Lucas capítulo 5. Yo les voy a leer una vez esa historia y después vamos hablando así de a poquito las cosas que hay acá. Voy a leer del 1 al 10 y dice así. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Y entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto a las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban tan asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y le dijo Jesús: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Así llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Cuántos ya conocían esa historia? Bien. Entonces imaginen conmigo que Pedro, que en ese entonces todavía se llamaba Simón Pedro, estuvo toda la noche pescando. Dice la Biblia que él estuvo trabajando duro, así que era pescador. Simón era pescador, entendía de la cosa, sabía el horario, sabía el lugar, sabía la temperatura, sabía cómo pescar. Y estuvo toda una noche en su barquita pescando y dice la Biblia que no pescó nada. Nada. Y lo que me llama la atención, hay muchas cosas en esa historia que me llaman la atención. Y la primera de ellas es que Jesús, cuando llega a la mañana del otro día, porque ellos estuvieron intentando pescar y no pescaron nada, Jesús llega como si no estuviera sabiendo de nada, ¿no? Esa historia se va a desarrollar acerca de Jesús decirle una palabra a Pedro para que vuelva a intentar algo que ya había intentado y que no funcionó, pero ahora bajo una palabra de Dios. Así que hoy el tema que yo quiero hablar con ustedes es vuelve a intentar. Y nosotros vamos a ver cómo cambia todo que nosotros hagamos una cosa bajo una palabra de Dios. ¿Cuántos acá ya intentaron hacer una cosa de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 maneras distintas y no lo lograron hacer y dijeron, bueno, basta? ¿Alguien ya sintió esa sensación de lo que es? Yo intenté, trabajé duro y no fue, ¿no? Bueno, eso pasó con Simón y nosotros vamos a ver cómo Jesús le hizo volver a intentar algo bajo su palabra y todo fue distinto porque aunque hubiera hecho lo mismo que ya estaba haciendo toda la noche, lo que cambió fue que de esa vez hizo eso bajo una palabra de Jesús. ¿Ok? Entonces, ahora sí, yo quiero que veamos bien. ¿Qué dice? Ahí estamos en el versículo 1 al 5. Y dice así: «Entonces vio Jesús 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes». O sea, imaginen conmigo. Los pescadores estuvieron pescando toda la noche. No pescaron nada. Salen a la mañana. Si estuvieron pescando toda la noche, estuvieron pescando horas. 6 horas, 8 horas, 10 horas, no sé. Pescaron mucho, intentaron y ni siquiera un pez pescaron.
Entonces salen a la mañana del otro día y dice la Biblia que ellos estaban lavando las redes. Si estaban lavando las redes es porque ya no iban más a pescar. Porque uno no es demasiado persistente, ¿no? Uno intenta y cuando ve que no va la cosa, ¿qué hacemos? Desistimos. ¿Sí o no? Ellos igual, intentaron pescar, estuvieron ahí la medianoche, las 2 de la mañana, las 4 de la mañana, las 6 de la mañana, bueno, a las 8 de la mañana ya está, lavamos las redes. Eso es como se dice en portugués, que colgaron los botines, o sea, desistieron, ya está. Hasta acá vengo, intenté, la cosa no es para mí, no va, así que dejo eso y voy a hacer otra cosa. Es así que Jesús encuentra a esos pecadores. Estaban lavando las redes. Nadie va a lavar las redes para que después vuelva a pescar. O sea, en ese día dijeron, ya está, no hay pez, nos vamos de acá muy frustrados porque la pescaría cero. Y así los encuentra Jesús. ¿Y cuántos de nosotros ya tuvimos esa misma actitud con áreas de nuestra vida o con proyectos que tenemos, que sentimos que ya intentamos de todas las maneras que sabíamos? Yo ya intenté, Ana, yo te intenté hacer eso, como dijo una amiga, como dijo la otra, como le dijo mi mamá, de la otra forma, las cosas no va. Así que yo desisto. Esa sensación, que en realidad es una frustración, porque intentamos lograr algo y llegamos a la conclusión después de un duro trabajo, porque dice la Biblia que Simón le dijo, Señor, trabajamos duro toda la noche, o sea, estábamos realmente enganchados en hacer esa pescaría y no fue. Y cuando nos pasa eso, que estamos ahí intentando algo en nuestra vida, por ejemplo, nuestro matrimonio, estamos intentando cambiar nuestro matrimonio, bueno, yo voy a intentar hacer gentil y amable con mi marido, no cambia las cosas. Bueno, voy a intentar hacer más firme, no cambia las cosas. Voy a intentar regalarle algo, no cambia las cosas. Voy a intentar ser sumisa y decir que bien, vamos a hacer las cosas como vos querés, no cambia las cosas. Así que para mí no es el matrimonio, ya está. Yo intenté, hice todo lo que me dijeron, fui al psicólogo, me dijo para hacer no sé qué, fui a una charla, fui a eso, y no va. Así que esto no es para mí. Y lavamos las redes, ¿sí o no? O con los hijos, yo leí 785 formas distintas de educar a los hijos. Y intenté el criterio A y el B, y el pediatra me decía que soy muy firme, entonces fui menos. Y después el psicólogo me dijo que no, que tengo que ser más. Y intenté, y no va. Así que eso de ser madre no es para mí. O estudiantes. Por ahí vos te pones a estudiar un instrumento, o te pones a estudiar una carrera y bueno, intentás un examen, te va mal, y el otro y te va mal. Bueno, por ahí estoy estudiando de una forma equivocada. Entonces te acercás a la gente que va bien y dices, che, ¿cómo estudiaste vos? No, yo hago un resumen. Bueno, la próxima, resumen, te va mal. Y te acercás a otro y dices, che, ¿vos cómo estudiás? No, yo lo que pasa es que un día antes del examen yo repaso todos los PowerPoint de las clases y entonces me va bien. Bueno, quizás es eso y vos intentás y te va mal. Y después vos ¿cómo hiciste en la facultad ahí de medicina? ¿Vos estudiabas? ¿Cómo era la técnica? Y la persona te dice, no, si vos lees el resumen tal, te va a ir bien y te va mal. Así que vos llegás al fin de año y decís, esto no es para mí. Ya intenté, igual que el uno, que el otro. Yo tengo ese proyecto en mi corazón, tengo ganas de hacerlo, pero la verdad no es para mí. Y lavas las redes. Ya está. Por ahí tengo que hacer otra cosa. Voy a hacer peluquera, voy a hacer otra cosa. O estaba intentando un instrumento, decir, la música no es para mí. Y por ahí voy a hacer otra cosa, voy a ayudar, voy a cocinar. Por ahí la cocina es mi cosa. Y uno como que se siente a veces con cosas que, bueno, yo les pongo ejemplos que son chistosos, pero por ahí es una cosa seria en tu vida. Es con tu salud, es con la salvación de tus familiares que vos estás orando, intentando hablar, es con tu matrimonio, es con tu vida espiritual. A veces decimos eso de nuestra fe. Viste, yo fui a la iglesia, bueno, aprendí que tengo que amar a Jesús, que tengo que tener compromiso, que tengo que dedicarme a Él. Y yo fui al encuentro de jóvenes y después yo fui al encuentro de
parejas, si yo fui al encuentro de mujeres y la cosa no va. La verdad es que ser creyente no es para mí, porque yo salgo de la iglesia y en el medio de la semana ya me mandé una mal. Y cuando me mandé una mal, yo digo, Señor, ¿ves? Yo no puedo ser como los creyentes. No logro estar ni una semana haciendo bien las cosas. Después, no, vamos a intentar otra cosa. Por ahí yo no estoy orando mucho, entonces voy a empezar a orar. Vos venís al culto, el culto es sobre oración. Entonces vos decís, Señor, es eso. Esa semana yo voy a empezar a orar y mi vida devocional va a cambiar de hoy para siempre. Yo voy a hacer un propósito que de este día, hoy es 4 de octubre, de 2015, hasta el día que yo me muera, yo voy a orar todos los días. Y vos salís motivado, te enganchás, empieza la semana, miércoles, jueves, ya dejaste de orar 2 días. Y vos decís, ¿ves? No es para mí. Yo intento, yo fui a la iglesia, yo hice el propósito. Eso de ser creyente no es para mí. Y vos lavás las redes. Y eso nos pasa. Y desistimos de las cosas. Que pueden ser proyectos, que pueden ser sueños, que pueden ser áreas de nuestra vida que queremos como romper o ir a otro nivel o lograr algo y no va. Y nos da esa misma sensación que dio a Pedro, a Simón que estaba ahí lavando. Gente, imagínense la cara, la postura que estaba Pedro lavando las redes. Ahí en el mar a las 8 de la mañana de un lunes que estuvo intentando pescar toda la noche como, no puede ser, ¿qué me mandé mal? Porque cuando nos va la cosa empezamos a, ¿no? Por ahí no era no sé, fue la barca, fue la red, fue el otro que me perjudicó porque estaba del otro lado. Frustrado. Y en este contexto llega Jesús. Y lo que me causa más gracia es que Jesús llega como si nada. Dice la Biblia que llega Jesús, Simón está como mal. Y llega y dice, Simón, lleva la barca a aguas más profundas. No, antes. Subió a las barcas que pertenecían a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Entonces llega Jesús, entra en la barca, que no es de él, que es de Simón, que ya está recontra frustrado, se sienta y le dice, Simón, por favor, alejen un poco de la orilla porque voy a predicar a la gente. Y yo me imagino a Simón que dice, ese no sabe de nada, no sabe cómo estoy, no sabe que pasé la noche en claro, no sabe que no dormí, no sabe que estoy frustrado, no sabe que no hay peces. Llega Jesús bien, desayunó, durmió 8 horas en la cama, la gente lo quiere, es muy amado por la gente, está contento, llega, entra en mi barca y le dice, por favor, echa un poquito de la orilla que quiero hablar. No sabe, está recontra frustrado. Y me causa gracia que Jesús, sabiendo de todo, porque Jesús ya sabía eso, nadie le es oculto. Sabiendo de eso, empieza esa historia como si nada, como si no fuera a tratar en ese tema de la frustración de Pedro. Le pide algo que no tiene nada que ver con que estuvo toda la noche pescando y no encontró nada. Y a veces nosotros tenemos una sensación que Dios está muy por afuera de nuestros problemas. ¿Ves, Ana? Yo voy a la iglesia, yo estoy orando, leyendo la Biblia y la verdad que Dios ni bolilla. Yo tengo la sensación que es como si mirara a todos menos a mí. Yo estoy en un problema grande. No me va bien las cosas en el matrimonio, no me va bien las cosas en la facultad, no me va bien las cosas en mi salud. Yo creo, yo lo busco, yo quiero, yo estoy tratando de hablar con mi familia del amor de Jesús y ellos ni bolilla. Yo voy a Dios y le pido las cosas y no cambia nada. Y es más, cuando Dios me habla algo que no tiene nada que ver con mis problemas. Y nos ponemos más enojados. Señor, imaginen ustedes, ponen un propósito, por ejemplo, de ayunar o de orar acerca de, no sé, su matrimonio. Y estás ahí en ese propósito, Señor, cambia mi vida, no vamos bien en el matrimonio, cambia las cosas, porque vos estás enfocado en este problema. Ese problema y esa frustración es lo que no te hace dormir a la noche, lo que te pone mal, y vos estás con eso. Entonces, estás en esa expectativa de que Dios te va a contestar acerca de este problema.
Y cuando vos estás en tu tiempo devocional, por ejemplo, estás en tu habitación orando, leyendo la Biblia, viene el Espíritu de Dios y dice, esa semana yo quiero que hables con tu amigo acerca de mi amor. Y vos decís, ¿y este? No sabe de nada. Yo estoy hace una semana ayunando por mi matrimonio y Jesús viene y me dice, habla de mi amor a tú. ¿No me estás escuchando, Señor? ¿No es esa la sensación? Bueno, yo me imagino que esa fue la escena. Pedro está frustrado. Pedro ya lavó las redes, lo encuentra Jesús y cuando lo ve empieza a hablar de algo distinto al problema de Pedro. Y ustedes saben, chicos, que Dios tiene una visión mucho más grande de nuestras vidas de la que tenemos nosotros. Nosotros muchas veces estamos limitados por las preocupaciones de un problema o de una frustración que tenemos con nuestra vida, porque yo quise mucho tal cosa y no me pasó. Y Dios tiene una visión de toda nuestra vida. Dios tiene la visión de cosas que nos quiere enseñar. Dios sabe cosas que tenemos que cambiar para arreglar este problema que nosotros no sabemos. Y muchas veces Jesús empieza a tratar con nosotros y nos da la impresión que Él no está entendiendo qué es lo que estamos viviendo. Pero el que no está entendiendo somos nosotros, porque Dios siempre tiene un plan para lo que está haciendo. Cuando Dios empieza una cosa, siempre va a terminar. Y todo lo que hace Dios en nuestras vidas es para llevarnos en un objetivo determinado. Nosotros somos los que muchas veces no entendemos dónde quiere llegar Dios con eso. Entonces, me causa mucha gracia ver cómo cuando Jesús se encuentra con Pedro y empieza a hablar de algo que no tiene nada que ver, encima si uno lee los evangelios, conoce un poco más el carácter de Pedro. Y Pedro era un tipo como muy impulsivo, muy sanguíneo, como que decía las cosas, tenía las emociones bastante... Era argentino Pedro, ahora me doy cuenta. Tenía las emociones siempre así, muy vivas. Entonces, siempre que leo esa historia, yo me imagino que Pedro fue alejando la barquita, como que enojado, por ahí diciendo algo bajito como, ay Jesús, no sé, me viene con cada cosa, ni me preguntó, no me saludó, no me dio buen día, no me preguntó, pescaste, no pescaste, había pez, no había pez, no, viene, llega, sienta, quiere ir, como que estaba. Y Jesús en paz, tranquilo, y dice la Biblia entonces que todavía, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Jesús tomó su tiempo para hacer lo que había venido a hacer, que era hablar con la gente. Y Simón sigue ahí al lado, porque después vemos que Jesús sigue hablando con Simón. Entonces estaba ahí esperando, y Jesús haciendo lo que vino a hacer con mucha paz, con mucha tranquilidad, dándole a Pedro ese tiempo para pensar acerca de toda esa frustración de que no había pescado nada. Y entonces, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. ¡Epa! Ahora Jesús empezó a hablar de mi problema. Ese es el tema que estaba frustrado Pedro, ese es el tema, encima de frustrado estaba cansado porque estaba toda una noche sin dormir. Si estaba pescando, estaba sin dormir. ¿Cuántos acá ya tuvieron un problema que te dejó cansado? ¿Vos estás cansado de ese problema? No es que estás cansado físicamente, que tenés sueño. Estás cansado de estar siempre lidiando con esa misma situación. Intentás 1000 maneras y la cosa no cambia. ¿Cuántos? Yo ya. Que la gente te pregunta, ¿cómo estás? Y vos decís, estoy cansada. Pero, ¿qué? ¿Corriste? No, estoy cansada de lo que está pasando en mi vida. Cansada, frustrada, estoy con eso. Y luego Jesús, ahora sí, empieza a hablar de este tema que es lo que dejaba a Pedro frustrado y le dice, Pedro, hacemos así, lleva la barca un poquito más al fondo y echa allí las redes para pescar. Y yo me imagino, acuérdense que Pedro está ya sin dormir, frustrado, hablando todo de Jesús. Y Jesús le manda a hacer algo que ya había hecho.
O sea, no es que Jesús viene con algo, una idea recontra nueva, que vos decís, ¡ah! No había pensado en eso, Señor, echar las redes al mar. ¡Qué buena idea! No. Jesús justamente le dice para hacer lo que estuvo haciendo toda la noche. Dice, Pedro, un poquito más para allá y echen allí las redes para pescar. El tipo estuvo pescando toda la noche. No pescó nada. A las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, viene Jesús contento que encima no es pescador. ¿Cuántos acá ya escucharon un consejo de alguien y vos decís, ay, ese ni siquiera entiende mi situación? ¿Por qué no es papá o no es marido o no trabaja en mi empresa o no es el que vive con mi familia y me viene a decir qué hacer? ¿No tenemos esa sensación que cuando alguien que no entiende de lo que estamos viviendo nos da un consejo como que decimos, ay, como si yo nunca hubiera intentado eso? Pero Jesús le dice algo a Pedro que él ya había hecho, era pescador. Pedro sabía dónde echar las redes, no es que estuvo perdido toda la noche no sabiendo qué hacer. Y muchas veces, cuando la presencia de Jesús se acerca a nosotros o Dios nos da una palabra, que puede ser una palabra como que nueva, una palabra fresca que vos escuchás de Dios, o puede ser su palabra. Vos vas a leer, bueno, no me va bien con cómo educar a mis hijos. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Y cuando vos lees la palabra de Dios o escuchás la palabra de Dios, ¿no te suena como algo maravilloso? Y por ahí inclusive es algo que vos ya estuviste haciendo. Y vos decís, no va a cambiar nada. Esa es una de las 1000 cosas que yo ya intenté hacer. Y nos da esa sensación como que yo ya hice eso. ¿Qué es la sensación de quien está cansado y frustrado acerca de un problema o de algo que intentó? Tiene. Cuando uno te da una nueva idea, vos decís, ya intenté. Contame algo que no intenté hasta acá. Ya intenté eso, ya intenté lo otro. Y de verdad Pedro ya había hecho lo que le dice Jesús. Echar las redes más al fondo. Pero si seguimos la historia vemos lo que pasa. Y dice, maestro, Pedro se controló, porque no era así, pero allí estuvo bien. Dice, hemos trabajado toda la noche duro y no hemos pescado nada. O sea, primero Pedro aclara, Señor, yo solo quería, no me preguntaste, ¿no? Porque llegaste llegando, pero yo estuve acá toda la noche, 8 horas y no pesqué. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y acá es el punto de esa historia que cambia todo, porque Pedro pudiera haber tenido la actitud de decir, Señor, gracias por tu intención, gracias por tu amistad, gracias por esa idea, pero la verdad que no la voy a hacer porque ya estuve haciendo eso toda la noche. Y Pedro pudiera haber dicho que su situación o su circunstancia no iba a cambiar aún que él hiciera lo que le decía Jesús. Pero Pedro sabía que Jesús era distinto y le dice, maestro, la verdad que ya intenté todo eso, pero como tú me lo mandas, es más o menos así, Señor, si cualquier otra persona de esa playa me dijera para echar las redes, yo no la echaría. Pero como sos vos y vos sos Jesús, yo lo voy a hacer. Y saben, chicos, Jesús es tan, pero tan bondadoso, tan misericordioso, que cuando nosotros tenemos una actitud de tener 1% de fe en Él, en lo que Él va a hacer, Dios nos agarra en ese 1%, en esas pequeñas ganas que tenemos de caminar con Él o de creer en lo que Él va a hacer. Y con eso Dios hace algo maravilloso. No es que Dios quiere mantenernos con una fe baja o con una expectativa baja, pero es tan bueno que no espera que seamos perfectos, que tengamos el carácter perfecto, la fe inabalable. Si un poco, la Biblia dice que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Quién acá ya vio un grano de mostaza? ¿Alguno de ustedes ya vio? ¿No? Es el grano más chico, porque cuando dicen grano uno piensa en otros granos como, no sé, un granito de poroto. No, el grano de mostaza es
una puntita. Y la Biblia dice, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, ustedes van a decir a una montaña, váyate de aquí para allá, y ella va a cambiar de lugar. Esa es la misericordia de Dios de hacer algo grande en nuestras vidas cuando tenemos el coraje de creer en Él, aunque sea algo chico. Entonces Pedro le dice, bueno, Señor, como tú me lo dices, yo lo voy a hacer. Y va, imagínense Pedro diciendo, bueno, ya estuve 8 horas, ¿no? Una vez más que eche las redes y que las saque y que diga, gracias Jesús, no va a pasar nada. Y entonces dice la Biblia, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Chicos, pasó un milagro. Porque yo me imagino que ustedes, a pesar de que no son pescadores, saben que no puede ser que toda una noche no había peces para pescar y que cuando justo Jesús le dice eche las redes, tantos peces había que las redes se rompían. ¿Qué fue lo que pasó acá? Lo que pasó acá fue lo que dice la Biblia, que la palabra de Dios tiene poder. Chicos, la palabra de Jesús no es como la palabra de un hombre. No es como la palabra nuestra que muchas veces lanzamos y decimos, Taí, yo te prometo, yo te juro que voy a hacer tal cosa. Y después me olvido o después se me pasa algo y no puedo cumplir con esa palabra. Y es una palabra que no tiene poder en sí. La palabra de Dios es inmutable. Siempre, siempre que Dios diga algo, Él va a cumplir lo que dijo. Él es fiel a su palabra. Y más que fiel, la palabra de la boca de Dios tiene poder. Entonces, cuando Jesús, yo me imagino que cuando Jesús dice a Pedro, echa las redes un poco más profundo y vas a pescar, yo me imagino que en este momento los peces empezaron a correr nadando hacia la barca de Pedro. Él ni idea tenía. Pero bajo el agua está todo un movimiento y peces que no estuvieron ahí toda la noche, sabe Dios literalmente de dónde salieron. Empezaron a nadar hasta esa barca y estaban todos ahí cerca de la barca de Pedro. Y cuando él echa las redes, pasa un milagro. De verdad, él pesca tantos peces que esas redes se empiezan a romper. Y eso es lo que yo quiero enseñarles esa mañana, que la palabra de Dios cambia todo, porque la palabra de Dios tiene poder. Y nunca va a ser lo mismo que vos intentes algo en tu propia fuerza, que vos intentes algo porque alguien te aconsejó, que intentes algo porque leíste en un libro y que intentes algo porque dice la palabra de Dios. Cuando vos intentes en tu matrimonio, en la educación de tus hijos, en tus estudios, en las relaciones con tu familia, vos intentes hacer lo que dice la palabra de Dios o lo que Dios te dijo personalmente a vos, sí o sí va a pasar lo que dice la palabra de Dios. Y eso, chicos, es para darnos mucha esperanza, pero mucha esperanza. Porque no importa si yo estuve intentando toda mi vida hacer algo y estuve dando con la cabeza en la pared porque las cosas no salían como yo quería, cuando yo empecé a hacer lo que dice la palabra de Dios, las cosas van a pasar y yo voy a tener el éxito o voy a cumplir lo que Dios quiere para mi vida. No importa cuántos intentos ya hiciste. Hiciste esos intentos en tu fuerza, hiciste esos intentos en tu mentalidad o con consejos o con cosas que vos leíste, pero cuando empiezas a hacer basado en lo que dice la palabra de Dios, algo maravilloso, asombroso, miraculoso va a pasar en tu vida, así como pasó en esa historia, y vos vas a ver y conocer el poder de Dios. Y lo que es muy bueno, ahora piensen conmigo, es muy bueno que Pedro estuvo pescando toda la noche y no pescó nada. Porque si él no hubiera hecho eso, cuando Jesús llegara a la mañana y le dijera, Pedro, echa las redes al mar, y él echara las redes y viniera un montón de peces, ¿qué le iba a decir? Iba a justificar con una mentalidad natural y decir, mira, por ahí el viento, por ahí las aguas, por ahí pasó algo que justo esa noche vinieron un montón de peces y yo pesqué. No es que la gloria es de Jesús.
Pero como tenía un problema, como estaba frustrado, como había visto ya que toda una noche estuvo pescando y no logró pescar nada, cuando pasa ese milagro, la primera cosa que Pedro hace es darle la gloria a Jesús. Y muchas veces no entendemos por qué estamos metidos en un problema o por qué tarda tanto en que nosotros encontremos la solución. Y yo les digo, chicos, cuando encuentren la solución en la palabra de Dios, ustedes van a saber que Dios es poderoso y van a darle la gloria a Él. Miren lo que dice Pedro. Dice, entonces se acercaron y llenaron tanto a 2 barcas que comenzaron a hundirse. 2 barcas. Y al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Cambió. El que estaba, miremos Pedro al inicio de la historia. Ese no sabe de nada, llega, desayunó, durmió, yo estoy acá cansado. 1000 cosas para hacer, frustrado. Me dice, ahora poné la barquita más para allá que quiero hablar con la gente. Yo pongo, y ahora viene y me dice que es para echar las redes. Y yo estoy acá y él no me da bolilla, no me cambia los problemas. Y ahora vemos a un Pedro que está arrodillado delante de Jesús. Y que le dice, Señor, apártase de mí porque yo no soy digno de estar en tu presencia, porque yo soy un pecador. Y esa convicción o esa transformación en la actitud de Pedro pasó porque él vio el poder de Dios, justamente porque Jesús lo encontró en su frustración. Si no hubiera la frustración, no habría esa transformación en la vida de Pedro. ¿Me siguen? Si él no hubiera estado pescando toda la noche para ver que no había peces, no hubiera reconocido el poder de Dios y dado glorias a Dios y cambiado totalmente la vida y la naturaleza de Pedro en esa experiencia. Por eso es bueno cuando Dios nos encuentra en nuestra frustración. Yo quiero que vos vuelvas a pensar en eso que empezamos hablando hoy, cosas que ya estás cansado o estás frustrado de intentar hacer y que no va. Y que vos decís, eso no es para mí. No es para mí. Lavo las redes, voy a colgar los botines porque la cosa no es para mí. Cuando Dios te encuentra en ese lugar, vos podés ver el poder de Dios. Y ese poder de Dios te cambia, transforma tu vida para siempre. Porque tenés de hecho una experiencia viva de que el poder de Dios puede hacer un milagro. Porque vos decís, no, yo estuve intentando, yo te puedo escribir un libro de mis intentos. Y cuando yo hice lo que dice la palabra de Dios, pasó distinto de lo que siempre me había pasado. Cuando Dios nos encuentra en nuestra frustración y nos dice una palabra sobre nuestras vidas y nosotros llevamos en serio esa palabra, sí o sí, nuestra vida va a pasar a otro nivel. Y eso pasó con Pedro porque después que él tiene esa convicción de que es un pecador, si seguimos leyendo dice que el último verso, que es el 11, dice, así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Saben qué pasó después de eso? Pedro se transformó en uno de los discípulos de Jesús. O sea, la vida de Pedro fue una antes de esa historia y otra después. Fue a otro nivel en su intimidad, en su conocimiento de su vida cristiana y de su compromiso con Jesús. O sea, ven cómo Dios es maravilloso. Dios nos encuentra en nuestra frustración. Dios nos dice para hacer algo que muchas veces no va a parecer algo wow. Y cuando lo hacemos porque creemos que la palabra de Dios es verdadera, nuestra vida va a otro nivel. Tenemos otro nivel de entendimiento, de compromiso, de amor, de gracia. Y nos pasa, además de ir a otro nivel, nos pasa un milagro o nos pasa que logramos lo que estábamos buscando lograr. Pedro por fin pudo hacer una pescaría que tuvo que invitar a amigos de otras barcas para que vinieran. Y aún así no llevaron todos los peces porque iban a hundirse. O sea, fue algo... Imagínense la gente en la playa, yo puse una fotito. No es lo que fue, me imagino. Pero imaginen Pedro volviendo así. De una noche que estuvo
no sé, 8, 9, 10 horas pescando y no pescó nada. Y Pedro vuelve así a la playa. Se puede entender porque se arrodilla y dice, Señor, la verdad no soy digno porque yo soy un pecador. ¿Quién sos vos que tenés poder de que cuando me dijiste echar las redes al más profundo, literalmente los peces te obedecen y vinieron hasta mi barca y yo pude hacer esa pescaría? Así que no es lo mismo que vos intentes hacer algo en tu fuerza y que intentes hacer algo por la palabra de Dios. Por ahí estás intentando ser un creyente en tu fuerza. Yo voy a orar, yo voy a ayunar, yo voy a dejar el pecado, pero no dejaste que el Espíritu de Dios, bajo la palabra de Dios, la palabra que Dios lanzó sobre tu vida, Él te lleve a ser un cristiano conforme a su corazón. Por ahí estás intentando ser un marido, ser un hijo, ser un amigo en tu fuerza. Y vos decís, ¿eso no es para mí? No. Ana, yo ya intenté, ya hice terapia, lo que podés imaginar, no es para mí. Pero no estás intentando bajo la palabra de Dios. Si vos dejás que el Espíritu Santo te lleve a cumplir lo que la palabra de Dios dijo, yo te digo que 100% de certeza que vas a tener éxito en eso. Porque la palabra de Dios tiene poder. Yo puse un versículo más, creo, que dice cómo la palabra de Dios es tan poderosa a punto de crear las cosas. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, primer capítulo del primer libro de la Biblia dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista luz. Y la luz llegó a existir. Si vos no sabías, yo te estoy contando cómo fue creada la luz. Bajo una palabra de la boca de Dios. No es que Dios juntó las cosas, los átomos, Dios simplemente dijo que exista luz. Y al toque había luz. Y si vos seguís leyendo la creación, todo fue creado bajo la palabra de Dios. Si la palabra de Dios tiene poder de hacer existir algo que no existe, de hacer que naden los peces hasta la barca de Pedro, que no estaban ahí, ¿cuánto más Dios tiene poder para transformar tu vida? ¿Cuánto más Dios tiene poder para transformar tu matrimonio, para hacerte un buen marido, para darte gracia para ser padre, para hacerte ser un cristiano que vive en santidad, para dejar las cosas del mundo, para dejar el pecado? La palabra de Dios tiene poder. Esa misma palabra que creó las cosas que no existían y pasaron a existir simplemente porque Dios habló su palabra. Esa palabra, cuando sea lanzada sobre tu vida, también va a traer transformación. Amén. ¿Cuántos creen en eso? Y esa mañana yo tengo muy fuerte en mi corazón que nosotros podemos empezar a creer aún en cosas de nuestra vida que sentimos que ya no hay chances. ¿Sabes cuando vos sentís que hay algo? Y bueno, Dios puede hacer muchas cosas en mi vida, pero esto no creo. En convertir a mi familia, no creo, yo ya intenté de todo. Que mi familia se vuelva a Dios y que se ponga delante de la presencia de Dios y diga, sí, yo creo en Jesús, no creo, yo ya intenté de todo. O que yo me lleve bien con mi esposa, con mi marido y que yo aprenda a educar a mis hijos, como dice la Biblia, que ese relacionamiento que está roto, o sea, yo no hablo con mi hermano hace 17 años. Y ya intenté hacer muchas cosas y la verdad que no me quiere perdonar y eso no va. Ya intenté de todo. Esas cosas que ya estamos cansados, frustrados o que nos da la impresión que no vamos a lograr cambiar esa circunstancia. Yo te desafío que vos tengas el coraje de hacer lo que dice la palabra de Dios y vas a tener una experiencia asombrosa de lo que es el poder de Dios y de lo que es cuando uno acredita, o sea, pone fe, cree en lo que dice la palabra de Dios y vive, experimenta por su cuenta lo que es el poder de Dios. Vos no tenés que vivir
con Dios bajo la experiencia de otros. No, yo creo que Jesús sana porque yo conocí una persona que una vez me contó que tenía una enfermedad y que oró y que Jesús la sanó. No, que vos puedas tener tus experiencias con Dios, que vos puedas decir, había algo en mi vida, una área de mi vida, una circunstancia que yo ya no creía más, que de ahí iba a salir algo. Y yo hice lo que dice la palabra de Dios. Yo creí en la palabra de Dios y todo cambió. Así que yo quiero que ustedes cierren sus ojos un ratito. Esa mañana, si vos tenés una área de tu vida que vos estás frustrado, que estás cansado de a tanto tiempo intentar cambiar ese problema y que vos no lográs una solución, yo quiero que pongas tu vida delante de la presencia de Dios esa mañana y digas, Señor, yo voy a hacer lo que dice tu palabra. Yo voy a intentar algo distinto, no porque el hecho en sí sea distinto, pero porque es lo que decís vos. Y yo creo que vos sos el Hijo de Dios y que vos tenés poder para cambiar esa situación en mi vida. Todo mi cansancio, toda mi frustración, todo lo que digo, ya no hay más esperanza para eso. Señor, esa mañana yo quiero levantarme y decir, yo creo en ti. Yo creo que lo que vos me decís, Jesús, puede cambiar mi vida, puede cambiar mi historia, puede cambiar mi familia, puede cambiar mi corazón. Algunos de ustedes están frustrados así con ustedes mismos. Ustedes dicen, yo no tengo esperanza para mí. Mi corazón, yo ya intenté cambiarlo y no cambia. Y esa mañana la presencia de Jesús quiere decir sobre nosotros que si hacemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver esa transformación, vamos a ver ese cambio, esa pescaría tan asombrosa como tuvo Pedro. Nosotros podemos vivir eso en nuestra vida si tan solamente ponemos nuestra esperanza en Jesús y hacemos lo que dice su palabra. Así que si vos sos una de esas personas esa mañana que decís, yo tengo algo en mi vida, yo tengo una circunstancia, yo tengo un área de mi vida que ya estoy cansado, que ya estoy frustrado, yo quiero pedirte que te pongas de pie, no para que yo vea, no para que nadie a tu lado vea. Yo pido que todos estén de ojos cerrados ahora mientras vamos a estar orando, pero para que vos te posiciones delante de Dios y digas, Señor, ya intenté de todo, pero porque es tu palabra, porque vos sos el que me estás llamando para hacer algo distinto. Yo quiero esa mañana decir, yo voy a hacer por la palabra de Dios, y yo creo que si doy ese paso en fe sobre la palabra de Dios, las cosas van a cambiar. Muchos años intentando resolver una situación o cambiar algo, pero una sola vez que hagamos lo que dice la palabra de Dios y todo puede ser distinto. Y también esa mañana, si vos sentís que necesitas una palabra de Dios, por ahí vos decís, Ana, yo no tengo esa palabra de Dios. Yo creo que si Dios me da una palabra, las cosas pueden ser distintas. Pero yo quisiera escuchar una palabra de Dios nueva, fresca, acerca de un problema en mi vida. De cómo yo puedo solucionar algo que yo estoy intentando con todas mis fuerzas y no encuentro resultados. Yo también te quiero pedir que te pongas de pie esa mañana y que digas, Jesús, esa mañana yo quiero una palabra. Yo quiero que hables a mis oídos. Quiero que pongas en mi corazón una palabra que viene directamente de tu presencia. Y yo quiero que esa palabra pueda llenar mi espíritu y darme una nueva dirección para que yo pueda lograr tu voluntad. Así que todos con sus ojos cerrados, vamos a cantar una vez más esa canción. Y yo quiero pedirles que pongan sus vidas delante de la presencia de Dios, que puedan buscar en ese momento la palabra de Dios, la presencia de Dios, y que dejen que Dios haga eso en sus vidas. Jesús, ya no quiero ser igual.